Hola amigos, bienvenidos a Svaganovelas. Continuamos con Desi y Alchemist, que la disfruten. Capítulo 6, Desaparecido. Después de la experiencia previa, se volvieron más cuidadosos y, por lo tanto, esta vez se alegraron de que su decisión de vigilar al 13º príncipe parecía ser la correcta. Para estudiar cómo convertirse en un señor feudal, no había otra opción que aprender las leyes del imperio y comprender la situación del imperio. Justo después de que el 13º príncipe terminara de revisar todos los materiales, expresó directamente sus opiniones, lo que hizo que los corazones de la familia Ye se alarmaran. Este tipo de ley es injusta. ¿Por qué las diferencias de criterio entre los nobles y los plebeyos son tan grandes? La ley debería ser igual para todos. Incluso si el emperador infringe la ley, también debe ser condenado y que le corten la cabeza. Este sistema de esclavitud debería ser abolido. Los líderes de la nación deben ser elegidos por la gente. Sobre el asunto relacionado con la ocupación en nombre del 13º príncipe, después de innumerables momentos de esfuerzo y fracaso, Ye Chengtian y su esposa comenzaron a tener dolor de cabeza, e incluso llegaron a un punto en que sus mentes estaban tan confundidas. Declaré que en realidad querían preguntar directamente qué tipo de persona querría ser el príncipe 13º en el futuro y qué querría hacer en el futuro. El 13º príncipe pensó por un momento, luego sonrió y dijo: quiero ser un hijo pródigo. Ye Chengtian y su esposa se miraron y después de un buen rato, luego preguntaron: ¿qué? ¿Puedes decirlo otra vez? Quiero ser un hijo pródigo. El 13º príncipe repitió lo que dijo hace un momento e incluso agregó en otra oración: una pródiga que tiene autoridad, poder, dinero y una mujer hermosa. Sí, mejor si también hubo algunos lacayos que me siguieron. ¿Por qué quiere ser esto? En ese momento, Ye Chengtian y su esposa no sabían qué debían decir y formularon una pregunta mientras parecían tontos. Quiero malgastar dinero, quiero ser pródigo. Y Lan Yu. Ye Chengtian y su esposa rugieron hacia un lugar, o más específicamente, rugiendo hacia cierta persona, y esa persona era la hermana mayor del 13º príncipe, Lan Yu. Por lo que creían, para que el 13º príncipe tuviera un pensamiento tan extraño, la única posibilidad era que fue Little Lan Yu quien adoctrinó al 13º príncipe con la idea de ser un hijo pródigo. Por lo tanto, en este momento, estaban a punto de darle una lección adecuada a Little Lan Yu. Pobre Little Lan Yu, para tener que convertirse una vez más en el cordero sacrificial del 13º príncipe sin ninguna buena razón. Del mismo modo, el 13º príncipe también miró a sus propios padres mientras se sentía algo desconcertado, ya que no entendía lo que tenía que ver con su propia hermana mayor que quería ser un hijo pródigo. Además, en este momento, el 13º príncipe tenía solo 5 años. Para tener ambiciones tan grandes a esta edad, el 13º príncipe era digno de ser llamado un genio sin paralelo bajo el cielo. Entre todos estos asuntos, también había otro asunto, que se refería al nombre del 13º príncipe. Con respecto a este asunto, la gente de la familia Ye también sintió algo extraño. Originalmente, ayudaron a elegir un nombre para el 13º príncipe, que era Ye Tianzhou. La idea detrás del nombre era que deseaban que el cielo protegiera y cuidara al 13º príncipe. En el nombre de Ye Tianyu, Tian significa cielo y Tu significa ayudar/proteger. Sin embargo, un punto que fue muy extraño fue que después de que el príncipe aprendió a leer y escribir, siguió escribiendo su propio nombre como Yelan y cuando otros lo llamaban Ye Tianyu, no respondía y solo cuando lo llamaban Yelan, ¿tendría algún tipo de reacción? Aunque era muy extraño, pero después de acostumbrarse, todos olvidaron el nombre de Ye Tianyu y lo reemplazaron con las dos palabras, Yelan. Por lo tanto, el nombre Yelan se convirtió en el nombre en clave del 13º príncipe y también en su propio nombre. ¿Yelan? ¿Fue una coincidencia o hubo otra causa raíz? Sea lo que sea, nadie lo sabía actualmente y lo que todos sabían era que, dado que el pequeño príncipe Ye había decidido ser un hijo pródigo, necesitaría ir a gastar dinero. Y el primer hecho antes de gastar dinero era que uno necesitaba tener dinero. Si uno no tiene dinero, ¿cómo podría gastarlo? ¿Cómo podría desperdiciar dinero y cómo podría ser pródigo? Sin embargo, este asunto fue muy fácil de resolver. El pequeño príncipe Ye nunca había salido de la casa antes y no necesitaba gastar dinero, todavía tenía su asignación anual, y quién sabe cuánto dinero recibe cada año. Probablemente, la riqueza del pequeño príncipe Ye se compararía con la de una pequeña familia rica. Esto era simplemente su dinero de asignación.
Si abriera la boca para pedir dinero, recibiría fácilmente mucho más. Después de tener una base tan económica, era hora de ir y arreglar el segundo asunto. Este asunto era el punto crucial del problema y el problema era que tendría que abandonar la casa. En lo que respecta a la mayoría de las personas, salir de la casa era algo normal. Pero, para nuestro 13º príncipe, era algo relativamente problemático. En toda la familia Ire, nadie le permitiría salir de la casa, o al menos, actualmente no le permitirían salir de la casa. Sin embargo, una vez más sucedió algo extraño en torno al 13º príncipe. Maestro, señora, no es bueno, el joven maestro ha desaparecido. Siguiendo la voz ansiosa y asustada de la sirvienta, la gente de la familia Ie descubrió de repente que el 13º príncipe que rara vez se mostraba frente a todos había desaparecido misteriosamente, e incluso después de buscar en toda la residencia Ie, el 13º príncipe todavía no estaba encontrado. Al principio, todos pensaban que Little Anju estaba jugando algún tipo de juego con el 13º príncipe. Aunque muy rápidamente, este pensamiento fue eliminado porque Little Anju estaba en medio de una lección y estaba separado del 13º príncipe, lo que hacía imposible que ella y el pequeño príncipe Ie tuvieran algún tipo de contacto entre ellos. De hecho, durante ese tiempo, Little Anju estaba en medio de la meditación y el cultivo de la magia, y después de escuchar que el 13º príncipe había desaparecido, ella inmediatamente dejó de cultivarse y fue a buscar a su hermano pequeño con urgencia. De repente, toda la familia Ie estalló en una gran conmoción. No solo causó una gran conmoción, sino que llegó al punto de que el patriarca de la familia Ie casi movilizó todo el poder de la familia Ie para buscar al 13º príncipe. En ese momento, aunque todos tenían mucha curiosidad acerca de cómo había desaparecido el 13º príncipe, nadie fue a investigarlo, ya que todos estaban concentrados en la búsqueda. Después de todo, ¿cómo podría un niño de 5 años, sin mencionar a uno que era tan idiota, desaparecer sin dejar rastro? Este punto era demasiado extraño. En el momento presente, lo más importante era encontrar primero al 13º príncipe. No importa si el 13º príncipe era un individuo inútil o no, él todavía era el nieto del actual patriarca de la familia Ie y también el hijo de Ie Chengtian. Muy rápidamente, la gente de la familia Ie apareció en todas las calles grandes y callejones pequeños de la ciudad imperial. Por supuesto, además de la gente de la familia Ie, el ejército de la guardia de la ciudad que recibió la noticia también estaba buscando rastros del 13º príncipe. Esta escena causó que muchos otros que no sabían la verdad sobre el asunto de la desaparición del 13º príncipe se desconcertaran infinitamente. No pudieron adivinar qué había sucedido para causar una conmoción tan grande. Por lo tanto, aquellas personas que no sabían lo que sucedió, comenzaron a ir y hacer consultas. Aunque no pudieron descubrir quién era exactamente la persona buscada, descubrieron que la persona buscada era un príncipe noble de 5 años que tenía cabello negro y ojos negros y la reacción del noble príncipe podría ser algo lenta. Algunas personas que pudieron pensar profundamente, ya habían adivinado quién podría ser este noble príncipe. Después de todo, en la capital imperial, la cantidad de personas que pueden causar tal dispersión de fuerzas no era tanta, y solo había unos pocos individuos que correspondían con las condiciones mencionadas. En este momento, todos tenían curiosidad de por qué este pequeño príncipe habría desaparecido. ¿No estaba siempre en casa? Algunas personas trajeron esta pregunta con ellos mientras buscaban al principito, mientras que otros fueron a buscar al principito con algún otro propósito. Muy rápidamente, la cantidad de personas que buscaban al 13º príncipe en toda la capital imperial comenzó a aumentar cada vez más. En este momento, a menos que el 13º príncipe ya estuviera fuera de la capital imperial, seguramente podría ser encontrado, y también debería ser muy pronto. Sí, muy pronto, al menos, esto era lo que todos pensaban. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como todos pensaban que sería. Después de buscar durante 3 días seguidos y prácticamente hurgando en toda la capital imperial, el 13º príncipe todavía no fue encontrado. ¿A qué lugar podría haber ido el 13º príncipe? ¿Cómo pudo evitar todos los grupos de búsqueda? ¿Podría ser que fue secuestrado? Todas estas preguntas estaban dando vueltas en la mente de las personas. Capítulo 7, la mejor esclava de calidad. La desaparición de Yelan hizo que la familia Ie sintiera como si fueran hormigas en una sartén caliente, ya que todos se sentían extremadamente ansiosos. Especialmente Ie Chengtian y su esposa, ya que se podría decir que durante los últimos 3 días, no pudieron dormir ni descansar un momento.
En cuanto al pequeño Lam Yu, ella también estaba muy ansiosa y no tenía apetito durante estos últimos días. Después de todo, dentro de los 4 hermanos, los sentimientos entre ella y el 13º príncipe eran los mejores, ya que durante todo el día siempre estaban juntos. Quizás, fue porque el 13º príncipe era más joven que ella, esto le permitió exhibir su posición como hermana mayor. Este asunto también afectó al emperador, ya que el emperador mismo estaba prestando atención de manera similar a cualquier desarrollo relacionado con este asunto y había enviado a una cantidad considerable de personas para ayudar a buscar el paradero del 13º príncipe. Continúa buscando. Búscame atentamente. Tantos de ustedes ya habían buscado durante 3 días y todos ustedes ni siquiera pudieron encontrar un niño de 5 años. El patriarca de la familia Ye dijo enojado. Ya han pasado 3 días, ¿podría ser que Yelan ya haya abandonado la ciudad? La esposa del patriarca, Ruan Lianer, dijo con el ceño fruncido. Con la situación actual como es ahora, fue muy difícil para otros no pensar en este aspecto. Es solo un niño pequeño, ¿cómo pudo haber dejado la ciudad? Es decir, a menos que alguien lo saque de la ciudad a propósito. Y allí frunció el ceño. En realidad, ya había ordenado a otros que buscaran en las cercanías fuera de la ciudad. Era solo que ya no estaba dispuesto a pensar en esta posibilidad. En el caso de que el pequeño Yelan fuera sacado de la ciudad por alguien, esa persona definitivamente no tendría buenas intenciones y este resultado les daría a todos un dolor de cabeza aún mayor. Quien se atreva a causar daño a mi hijo, definitivamente enterraré a toda su familia con ellos. Ye Chengtian resopló y dijo muy suavemente, no estaba seguro de si estaba hablando solo, pero su tono era resuelto con seguridad. Chengtian. Long Anqi sostuvo la mano de Ye Chengtian, su tono sonaba muy complicado, como si acabara de aceptar algo. Y fue justo en este momento, ocurrió un asunto inesperado que los desconcertó. Definitivamente fue un asunto que causó que todos se sintieran sorprendidos. Maestro de la casa, Principito XIII, Principito XIII él. Un miembro de la familia corrió apresuradamente a la casa, con una cara nerviosa, ya que él mismo no podía creer que lo que estaba por decir era realmente cierto. ¿Qué pasó? ¿Finalmente hay alguna noticia? Y allí dijo con calma. La expresión de este criado familiar lo hizo sentir algo preocupado. Pequeño 13º príncipe, él. El retenedor de la familia parecía no haber recuperado el aliento. ¿Qué pasa con él? ¿Podrías decirlo rápidamente? Long Anqi dijo con urgencia. El Principito XIII acaba de regresar. El retenedor familiar finalmente terminó de decir el resto de la oración. ¿Qué dijiste? ¿Dónde está él ahora? Después de permanecer en silencio por un tiempo, todas las personas en la casa entraron en erupción, y todos se agarraron a la ropa del retenedor familiar y preguntaron, haciendo que el retenedor de la familia se sintiera abrumado por el favor de sus superiores. El Principito XIII ha regresado, y también había traído a una niña pequeña con él. En este momento, ya han entrado en la residencia. El criado familiar dijo. Obviamente, se había apresurado a informar sobre el asunto del pequeño 13º príncipe que regresaba, con la indirecta de querer tomar algo de crédito. Pero en este momento, ¿quién se molestaría en pensar en él, ya que todos lo dejaron inmediatamente y rápidamente salieron a buscar al 13º príncipe? Y al mismo tiempo, no le habían prestado atención a un asunto importante que el retenedor de la familia había dicho, que el 13º príncipe había traído a una niña pequeña con él. Cuando Yeji y los demás corrieron hacia el patio delantero, vieron de inmediato al pequeño príncipe XIII caminando y no muy lejos detrás de él, había una niña que parecía tener aproximadamente la misma edad que el príncipe XIII, aunque esta niña era algo diferente de cualquier humano normal. Pero en este momento, no les importaba ni lo consideraban, ya que solo querían abrazar al pequeño 13º príncipe y ver si tenía algún tipo de herida en él. Y la persona que abrazó al Principito XIII primero fue la persona que parecía ser la más débil, Long Anqi. En este momento, en realidad había mostrado el 200% de su velocidad normal, no, debería ser incluso más del 200% de su velocidad habitual y apareció frente al pequeño 13º príncipe y lo abrazó. Pequeña querida, ¿a qué lugar del mundo corriste? ¿Tienes alguna herida? ¿Has tenido hambre estos últimos días? Long Anqi preguntó. Por un lado, examinó el cuerpo del Principito XIII y, por otro lado, le preguntó sobre su bienestar, también al mismo tiempo, haciendo a un lado temporalmente a todas las demás personas que habían querido abrazar al Principito XIII.
El principito decimotercero negó con la cabeza y luego dijo lentamente. No, había sabrosas comidas y bebidas sabrosas. Además, también hubo cosas divertidas. Alimentos sabrosos, bebidas sabrosas y cosas divertidas. Después de confirmar que el principito decimotercero estaba bien, Lon Anki continuó preguntando. ¿Qué tipo de lugar es ese? ¿Quién te trajo allí y quién es esta señorita? ¿Esta pequeña dama? Solo en este momento, Lon Anki parecía haber descubierto que la niña parada a un lado era diferente a los humanos. Sí, es cierto, ella no era de la raza humana. Los ojos de la niña eran enormes y cuando sonreía, la esquina de su boca revelaría un par de pequeños dientes caninos. Además, en su cabeza, había un par de orejas de gato y en la parte posterior de su cuerpo, parecía haber una pequeña cola. Todos estos puntos le dijeron claramente a todos que ella era un hombre bestia. La pregunta radica en si pertenecía a la raza de los gatos o la raza del tigre, ya que las características distintivas de estas dos razas eran algo similares, especialmente cuando todavía eran jóvenes. Y muy rápidamente, el principito decimotercero dio a todos la respuesta a su pregunta. Ella la compró. Dijeron que ella es la esclava de mejor calidad de la raza tigre. Jekaed. Maldito chico, wow, míralo a los 5 años. Hijo pródigo seguro. ... Silencio. Puro silencio. Por un momento, nadie dejó escapar ningún tipo de sonido y solo miró al principito 13 en silencio, con una expresión en sus ojos que mostraba una especie de extrañeza. ¿Tú eres quien la compró? ¿En qué parte del mundo huiste en estos últimos 3 días? Además, ¿cómo saliste? Lenta y atentamente dile a tu madre ahora mismo. Lon Anki preguntó con curiosidad. Tenía mucha curiosidad por lo que había pasado su propio hijo y las experiencias que había tenido durante los últimos 3 días, y quería saber qué había sucedido intensamente. La gente del lado también tenía curiosidad por todas estas cosas, y todas fijaron su atención en el principito decimotercero, esperando sus respuestas. Sin esperar a que el principito decimotercero hablara, Lon Anki habló una vez más. Primero vamos a la casa. El viento aquí es fuerte. Ciertamente no quería que su propio hijo se viera arrastrado por el viento e inmediatamente lo llevó a la casa. Esto era bueno, ya que todos podían sentarse y hablar lentamente mientras tomaban té. Después de que todo y todos estaban listos y en su lugar, el principito decimotercero comenzó a narrar lentamente sus experiencias durante los últimos 3 días. Por supuesto, muchas de las partes narradas eran muy vagas y necesitaban que todos adivinaran por sí mismas, ya que, después de todo, había un límite en la capacidad del decimotercer príncipe para expresar lo que quería decir. Afortunadamente, la gente de aquí no era gente común y aún podían entender lo que había sucedido básicamente. Y desde el principio hasta el final, tenían la boca abierta, obviamente, estaban completamente conmocionados por la experiencia del decimotercer príncipe. Primero, el decimotercer príncipe habló sobre cómo pudo salir de la residencia Ie, y la respuesta dada causó que la expresión de todos cambiara, ya que el método que el príncipe decimotercero había usado para salir de la residencia Ie no fue complicado en absoluto, sino que fue simplemente demasiado simple. Acabo de salir de la residencia así. No había nadie bloqueándome y no me prestaron atención en absoluto. Esta fue la respuesta original del pequeño decimotercer príncipe. Así es, ninguna persona en la residencia y él lo notó en absoluto, y así, bajo los llamados ojos vigilantes de todos, había salido de la gran puerta. Dentro de todo esto, hubo algunas razones por las cuales esto sucedió. En primer lugar, había demasiada gente en la residencia de Ie, y el número de niños de la misma edad que el principito número 13 no eran pocos. Además, aparte de unos pocos miembros selectos de la residencia Ie, los otros miembros nunca habían conocido al pequeño decimotercer príncipe antes. Jekaed. Wow, son inteligentes. En segundo lugar, aunque Ie Residence sí realiza verificaciones de antecedentes de las personas que ingresan a la residencia. Y para las personas de afuera que quieren colarse dentro de la residencia, se podría decir que es tan difícil como tratar de colarse en el Palacio Imperial del Imperio. Era solo eso, había un punto ciego que existía y este llamado punto ciego era que estaban mucho más relajados cuando salían personas dentro de la residencia Ie. Además, como un niño que tenía 5 años, por supuesto, esto no alarmaría a los demás. Por supuesto, hubo muchas coincidencias, lo que permitió que el principito decimotercero pudiera salir de la gran puerta en una situación en la que nadie lo sabía. Simplemente saliendo de la gran puerta, esta respuesta hizo que todos se sintieran totalmente sorprendidos.
Capítulo 8, comprar un playmate. No importa, incluso si hubo muchas coincidencias que permitieron al pequeño 13º príncipe salir de la residencia, hizo que las espaldas de todos estos miembros de la familia Ie se enfriaran y se cubrieran de sudor, porque claramente había demostrado que allí era una gran escapatoria dentro de sus defensas y guardias. Debido a esto, la familia Ie comenzó a implementar inmediatamente medidas de seguridad dentro de las defensas y guardias de la residencia Ie. Y algunos eventos que ocurrieron después también hicieron que este asunto se volviera muy interesante. Y con respecto a este evento, no fue tan interesante, lo que fue interesante fue el lugar donde el pequeño príncipe 13º fue y se quedó durante los últimos 3 días. Durante ese tiempo, justo después de que el principito 13º abandonara la residencia, al ver el paisaje fresco de ambos lados, en ese momento, se olvidó de lo que iba a hacer y, en cambio, simplemente deambuló sin rumbo por la ciudad. Después de todo, esta era la primera vez que había salido de la residencia Ie, por lo que, por supuesto, todo era nuevo y fresco para él. Afortunadamente, este lugar estaba en la capital imperial, en el influyente distrito oficial, por lo tanto, la ley y el orden aquí eran bastante buenos. Incluso si el principito 13º, que vestía ropas lujosas, paseara solo por las calles, nadie tendría malas intenciones hacia él. O tal vez fue porque había tantos pequeños maestros nobles y pequeñas faltas como él deambulando por las calles. Excepto que el pequeño maestro noble y las pequeñas fallas tenían personas que los acompañaban, y tal vez por esto, algunas personas pensaron que el principito 13º también tenía personas que lo acompañaban, y confundieron a otras personas como personas que lo acompañaban. Más tarde, el principito 13º de repente recordó su propio propósito y comenzó a encontrar personas. ¿Qué propósito? No sabes la razón por la que salió fue para malgastar dinero y ser pródigo. El pequeño 13º príncipe le preguntó casualmente a una persona que vio y obtuvo una respuesta de que si quería ser pródigo, dentro de la ciudad, había un muy buen establecimiento de derroche de dinero donde muchos hijos pródigos siempre iban a derrochar dinero. El principito 13º ya había olvidado quién era la persona que le dijo eso, y si aún recordara, esa persona definitivamente se volvería muy miserable, porque en este momento, todos los presentes tenían la necesidad de abofetearlo. ¿Por qué tener este impulso? Si supieras qué tipo de lugar le recomendaría la persona al pequeño príncipe 13º, quizás también tengas este impulso. Piso romántico. En ese momento, el principito 13º dijo lentamente el nombre del lugar. PFFF. Y allí y Chen Tian salieron inmediatamente del té que acababan de beber. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Piso romántico? Y allí y Chen Tian ambos preguntaron sorprendentemente con algo de té en la boca. Sí. El principito 13º asintió con la cabeza. Chen Tian, ¿qué tipo de lugar es Romantic Floorf? Long Anqi preguntó mientras parecía muy perplejo. Al observar la situación, ella no conocía este lugar en absoluto, pero aún podía ver que su propio esposo y suegro ambos sabían sobre este lugar. Acerca de esto, ese lugar es el más alto grado de la capital imperial, burdel. Dijo Ye Chen Tian, sonando algo avergonzado. Oh, entonces es un burdel. No es de extrañar que te avergonzara decir qué lugar era. Todos ustedes hombres, ¿qué? Burdel. Al principio, Long Anqi aún no había reaccionado ante lo que se dijo y solo de repente se dio cuenta. El burdel era una forma algo más elegante de decirlo, y si uno lo dijera de manera más simple, era una casa de prostitución. Un niño de 5 años que va a este tipo de lugar, ¿cómo podría alguien aceptarlo? No es de extrañar que nadie haya podido encontrarlo incluso después de buscar durante 3 días seguidos. Resulta que este niño estaba realmente en este tipo de lugar. Para preguntar, ¿quién sería capaz de pensarlo? ¿Quién iría a este tipo de lugar para buscar a un niño de 5 años? Hijo, dile a tu madre, ¿cómo es la persona que te habló de este lugar? Quiero matarlo. La cara de Long Yankee brilló con luz verde, esa apariencia de aspecto asesino les permitió a otros saber sin duda lo que ella acababa de decir era su verdadero sentimiento. No era de extrañar que ella fuera así. No importa que, ¿cómo podría uno incluso presentar a un niño para que vaya a ese tipo de lugar para malgastar dinero y ser un hijo pródigo? Tenía un par de ojos, una nariz. El principito 13º lentamente pensó poco a poco. Solo eso, esas características que dijo, aparte de demostrar que la persona era humana, otros hechos podrían confirmarse en absoluto. Olvídalo. Es bueno que haya regresado. ¿No es solo gastar un poco de dinero? En cualquier caso, incluso si quisiera hacer eso,
Todavía no podría hacerlo en este momento. Ye Chengtian dijo, con su expresión muy excéntrica. Mejor si él no hizo nada raro. Si no, iré y destrozaré eso. Romance está en el edificio del aire. Lon Ankis mordió los dientes y dijo. Querida, ¿qué hiciste allí? Dímelo con precisión. En ese lugar, tenía buena comida y buena bebida. Además, había muchas hermanas mayores para jugar conmigo. La próxima vez, quiero ir allí y volver a jugar. El principito decimotercero dijo. La cara encantadora de Lon Yankee se hundió y reprendió suavemente. Ya no puedes ir allí. En el futuro, ya no se te permite ir a este tipo de lugar. No importa si quieres malgastar dinero, quieres ser pródigo, no tienes permitido ir a ese tipo de lugar. ¿Por qué? Ese lugar es muy divertido, más divertido que este lugar. El principito decimotercero preguntó mientras se sentía perplejo, y hacia esta frase suya, creo que dos personas presentes aquí seguramente estarían de acuerdo en que ese lugar era mucho más divertido que el hogar. Tos, por supuesto, ese era su pensamiento cuando aún eran jóvenes. No, ¿por qué? Porque esta es la orden de mamá y debes escuchar. Lon Anki realmente no sabía cómo explicar todo esto al principito decimotercero, y en lugar de eso simplemente emitió una orden obligatoria para el principito decimotercero. Oh, entonces ya no iré allí. La próxima vez, iré a otros lugares para malgastar dinero. Dijo el principito decimotercero mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Aún la próxima vez? Definitivamente no te dejaríamos tener una próxima vez. Definitivamente no te dejaré salir solo de casa. A continuación, aún había otro problema. ¿Qué estaba pasando con esta pequeña niña de raza tigre? ¿Por qué Romantic Floor recibiría al pequeño decimotercer príncipe como cliente y no tendría ningún problema? Todos ya estaban conscientes de la respuesta a esta pregunta. En lo que respecta al piso romántico, siempre y cuando se tratara de un hombre que tuviera dinero, sin importar si era demasiado viejo o un niño, era el emperador o un esclavo, lo tratarían y servirían como un cliente estimado. Esta pequeña niña de raza de tigre era como lo que dijo el principito decimotercero, una esclava que había comprado. En ese momento, Romantic Floor acababa de tener una subasta de esclavas, y esta niña era una de las esclavas. Por supuesto, esta subasta estaba dirigida a algunas personas que tenían un pasatiempo especial y, en cuanto a lo que era este pasatiempo especial, creo que no se necesita decir mucho al respecto. De todos modos, en última instancia, solo para malgastar dinero y ser un hijo pródigo por un tiempo, el principito decimotercero compró a la pequeña niña de la raza del tigre. Simplemente para malgastar dinero y ser pródigo solamente, y no hubo ningún tipo de compasión o simpatía involucrada en la compra. En cuanto a la razón por la que eligió a la pequeña niña de raza tigre dentro de todas esas esclavas, fue, por supuesto, debido a que su edad era similar. Después de todo, un niño pequeño, por supuesto, elegiría a otro niño pequeño, ¿verdad? Por último, todavía había un punto que había que decir y era que la cantidad de dinero que el pequeño príncipe decimotercero había gastado en Romantic Floor, incluida la cantidad de dinero gastado para comprar a la pequeña niña de la raza del tigre, el príncipe decimotercero terminó de gastar casi todo el dinero de su asignación. La cantidad total gastada fue de 68.100 monedas de oro. Esta cantidad de dinero, si otros intentaran ganar tanto trabajando toda su vida, aún no podrían hacerlo. Además, como esta pequeña cantidad de dinero realmente fue gastada por el decimotercer príncipe en solo 3 días, de hecho tenía el potencial de convertirse en un hijo pródigo. Esta fue también la razón por la cual Romantic Floor no dio a conocer ninguna información sobre el pequeño decimotercer príncipe y le permitió malgastar su dinero aquí. Después de todo, un cliente tan grande como el decimotercer príncipe rara vez era visto, incluso para ellos. Entre los gastos, la pequeña niña de la raza del tigre que había comprado por 50,000 monedas de oro, lo que constituía la mayoría de sus gastos. Se dijo que, durante este tiempo, había un gran tiro que tenía el pasatiempo especial antes mencionado, y estaba subiendo el precio contra el pequeño decimotercer príncipe. Por lo tanto, el precio de la pequeña niña de la raza del tigre alcanza las 50,000 monedas de oro. En este momento, este era el precio más alto alcanzado en la subasta y el segundo precio más alto era solo 20,000 monedas de oro para un medio elfo muy hermoso. Se podría decir que, como antes, en este momento, el pez gordo estaba muy enojado y quería ver quién demonios iba contra él, y el resultado obviamente lo dejó atónito. Sin importar quién fuera, tendrían la misma expresión que él, porque esto era demasiado inesperado.
¿Cómo fue esto incluso comprar una compañera? Esto debería llamarse comprar un compañero de juegos. Olvídate de eso, no trates de discutir con un niño. Si se corriera la voz, no sería bueno para mi reputación, el pez gordo se consoló. Para decir la verdad, si continuara luchando contra un niño pequeño por una pequeña esclava, este asunto seguramente sería extendido por otros y en ese momento, su reputación seguramente se iría por el desagüe. Es solo que, él no sabía que la identidad de este pequeño niño era la del 13º príncipe y durante los últimos días, su desaparición había provocado un alboroto en toda la ciudad. Por lo tanto, el asunto de él luchando contra el pequeño 13º príncipe por una pequeña esclava todavía era conocido por todos al final. Y mucha gente le dijo: no pensé que eras este tipo de persona. También había otro asunto que era que, incluso si esta gran apuesta continuara aumentando el precio, el pequeño 13º príncipe aún lo igualaría, ya que su único motivo era derrochar dinero. No podía importarle cuánto dinero había traído, y de hecho, realmente no sabía cuánto tenía realmente sobre él. En este punto, el incidente de desaparición había concluido y lo que quedó atrás fue una consecuencia inquieta. Capítulo 9, Leyenda. PFFF, ¿qué? ¿Tu hijo estuvo en un burdel los últimos 3 días? Hola, solo tiene 5 años, ¿verdad? ¿No es su velocidad de crecimiento demasiado rápida? Estas palabras salieron de la boca del gobernante del país. Cuando el emperador se enteró de este asunto, incluso él mismo no pudo resistirse a estallar en carcajadas. Incluso el gobernante del país era así, y mucho menos los demás. En este momento, toda la capital imperial debe haberse enterado del glorioso logro del pequeño 13º príncipe. Visitar un burdel a la edad de 5 años, definitivamente fue algo que nadie había logrado antes. En este momento, toda la capital imperial, e incluso las personas de todo el imperio, estaban hablando de cómo el pequeño príncipe 13º fue al piso romántico para celebrar una fiesta con mujeres artistas y cómo el pequeño príncipe 13º elevó el precio contra otra persona para comprarlo. Una esclava. Después de que esto sucedió, había una niña más al lado del principito 13º, y fue precisamente la niña tigre la que el principito 13º había comprado. Originalmente, Londan Qi había querido encontrar una sirvienta cuya edad fuera similar al principito 13º, de modo que mientras cuidaba al principito 13º, la sirvienta también podía jugar con el principito 13º. La pequeña niña tigre parecía entender la razón y sabía que ser capaz de evitar el sufrimiento y la humillación era todo gracias a este pequeño y tonto príncipe 13º. Aunque también sabía que el principito 13º no la ayudaba sinceramente, pero el hecho era que el príncipe 13º la había salvado del pozo de fuego. Como alguien que pertenecía a la raza del tigre, era tradición pagar la bondad con amabilidad. Incluso si fuera solo un poquito de amabilidad, todavía lo devolverían de una manera más grande. Por supuesto, si alguien los ofendiera, definitivamente buscarían venganza contra esa persona. Por lo tanto, la pequeña niña tigre era muy aficionada al cuidado del pequeño príncipe 13º, pero hacia las otras personas de la raza humana no tenía ninguna impresión favorable, ya que, después de todo, fueron los humanos quienes la capturaron. De ahora en adelante, había una pequeña sirvienta de tigre adicional en la familia Ire, y el pequeño 13º príncipe también tendría un amigo de la infancia, que era su sirvienta y compañera de juegos. Muchos años después, Londan Qi seguía haciendo alarde de lo sabia que era su propia decisión. Sin embargo, en ese momento, el pequeño 13º príncipe no estaba de acuerdo con este punto en absoluto, y dijo que quería enviar a la pequeña niña tigre de regreso a casa, ya que solo de esta manera podría ser llamado un hijo completamente pródigo. Por lo tanto, Londan Qi, infelizmente, le dio una buena lección. No era que Londan Qi no quisiera separarse de 50,000 monedas de oro. Para ella, esta cantidad no era mucho y el dinero también era originalmente el dinero de bolsillo del 13º príncipe. Era solo eso, sentía que la niña tigre era quizás un arreglo de Dios para acompañar a su hijo. Con respecto a esto, el principito 13º no dijo nada, después de todo, realmente no tenía ninguna objeción y tenía muy poco conocimiento sobre la mayoría de la materia. De repente tener un compañero de juego más para jugar con él, por supuesto que estaba muy feliz por eso. Así es, la pequeña niña tigre aún no ha sido presentada. Se llamaba Tai Yai y en cuanto a la rama a la que pertenecía, no dijo nada y nadie fue a investigar. En realidad, incluso si hubiera dicho su propio nombre, en lo que respecta al principito 13º, era lo mismo porque la única forma en que se dirigiría a Tai Yai era tigresa.
También había otro punto que era que la edad de la tigresa era aproximadamente un año mayor que la del 13º príncipe. Era solo eso, la forma de su cuerpo era algo pequeña y, por lo tanto, parecía que tenía más o menos la misma edad que el pequeño príncipe 13º. Después de crecer, incluso puede ser mucho más pequeña que el 13º príncipe. No piense que la gente de la raza de los tigres tendría una constitución robusta y fornida, todavía había un grupo de tigres que eran muy pequeñas. Por supuesto, este grupo pertenecía a una porción extremadamente rara y resulta que esta tigresa era uno de ellos. Hermano pequeño, ¿es cierto que Romanic Floor es realmente tan divertido? Vayamos juntos la próxima vez. El pequeño Lam Yu le dijo emocionada y silenciosamente al principito 13º. Sí, muy divertido. No puedo ir, mamá dijo que no puedo ir. El principito 13º asintió con la cabeza y luego sacudió la cabeza. Iremos en secreto. Todo irá bien mientras mamá no lo sepa. La pequeña Lam Yu dijo suavemente. ¿Está realmente bien? Iré a preguntarle a mamá al respecto. El pequeño 13º príncipe trajo consigo sus dudas y corrió a preguntarle a Lo Yankee al respecto. En cuanto al pequeño Lam Yu, al ver esta situación y ver que no podía detenerlo, decidió huir. Y Lam Yu. Detente justo donde estás. La voz rugiente de Lo Yankee resonó en todo el cielo y la tierra. Mamá, solo bromeaba al respecto. Y Elan, pequeño sinvergüenza, la próxima vez no te traeré a jugar. En los siguientes meses, el pequeño 13º príncipe seguía saliendo cada pocos días para ser pródigo. Por supuesto, antes de salir, siempre le pedía a Lo Yankee un poco de dinero de bolsillo y Lo Yankee siempre decía que no habría la próxima vez, pero ella todavía le daría dinero de bolsillo cada vez. Originalmente, al pequeño 13º príncipe se le prohibió salir, pero más tarde, Lo Yankee decidió dejarlo salir y no detenerlo más. La razón por la que repentinamente dejó ir al principito 13º no fue porque Lo Yankee se había convencido de repente de dejarlo ir, sino que no tenía otra opción. Desde la primera desaparición, aunque se le había prohibido salir al principito 13º y toda la residencia y había estado en alerta máxima para evitar que ocurriera lo mismo, y por lo tanto, según la lógica, el principito no debería haber sido capaz de salir más. Pero lo extraño fue que, sin embargo, el principito 13º todavía desapareció repentinamente mientras jugaba, y también fue bajo la situación que toda la familia sabía que iba a desaparecer. Los métodos que explotó para salir también fueron muy interesantes. Todos estos métodos eran los que la gente normal generalmente pasaría por alto y quizás, solo desde la perspectiva del pequeño 13º príncipe, uno podría pensar en tales métodos. Después de que el principito 13º le contó a Lo Yankee al respecto, solo hizo que Lo Yankee abriera la boca, ya que estaba extremadamente asombrada. Después, Lo Yankee ya no estaba asombrado y solo tenía curiosidad por saber por qué el principito 13º tenía tantos métodos. Incluso si una persona era excepcionalmente inteligente, era muy difícil tener esa capacidad de elaborar estrategias. Entonces, ¿cómo fue un niño cuya inteligencia era tan baja capaz de idear tales métodos? Con respecto a este asunto, no solo hizo que Lo Yankee se sintiera extraño, sino que toda la familia ella sintió que era demasiado extraño. Incluso sospecharon que este pequeño 13º príncipe estaba actuando como un tonto, pero el hecho era que tampoco era posible. Como era así desde que era muy joven. Si uno dijera que estaba actuando, también significaba que estaba actuando así desde que era pequeño. ¿Era esto posible? ¿Había necesidad de ello? Además, algunas cosas simplemente no se pueden representar, y puede que solo sea posible por un corto periodo de tiempo. Incluso si tuviera habilidades de actuación excepcionales, incluso si tuviera una astucia excepcional, tampoco era posible que hubiera una laguna tan grande, que incluso sus propios padres no se dieran cuenta. La única explicación fue que la inteligencia del pequeño 13º príncipe era baja en algunos lugares y en otros lugares, era mejor que la gente normal. Si hubiera podido crecer como una persona normal, entonces sería como los rumores anteriores, se habría convertido en un hijo de Dios y una leyenda. Este asunto hizo que los guardaespaldas de la residencia IE murmuraran, y en su corazón, también estaban comenzando a resentirse con el pequeño 13º príncipe porque hacía que los reprendieran cada pocos días. Sin embargo, este asunto también los convirtió en guardaespaldas de élite, ya que su vigilancia había alcanzado un grado muy alto que no tenía precedentes.
Fue en la medida en que después, la capacidad de defensa de la residencia y excedió la imaginación de todos, y en comparación, incluso el Palacio Imperial era deficiente. Una vez, había un agente secreto muy legendario. Un agente secreto que podía entrar en todos los países con facilidad y sus huellas nunca habían sido descubiertas por otros. Incluso entrar en el Palacio Imperial de los tres grandes imperios era tan simple como volver a casa. Se podría decir que es una leyenda en el mundo de los agentes secretos. Sin embargo, al final, cayó en manos de la familia Ire. Durante el tiempo, estaba llevando a cabo una misión para espiar a la familia Ire, cuando fue atrapado por un guardaespaldas. En ese momento, pensó que el guardia que lo atrapó era definitivamente una élite de todas las élites, si no, ¿cómo podría atraparlo un guardia normal? Fue solo eso, el resultado lo hizo sentir muy deprimido ya que el guardia era solo un guardia muy común en la residencia y lo que lo deprimió aún más fue que, cuando le preguntó al guardia cómo pudo descubrirlo, la respuesta del guardia fue: este método tuyo ya había sido utilizado por el 13º príncipe cuando era joven. Eres demasiado inexperto. Capítulo 10, fideos gruesos de bola de pescado. El tiempo fluyó rápidamente y con una mirada, ya habían pasado 5 años. En una tarde donde el sol brillaba intensamente. Había una calle que parecía estar muy tranquila, y la gente en esta calle caminaba con todo tipo de posturas diferentes. Justo en ese momento sonó una voz, haciendo que la escena que parecía ser muy común se convirtiera en algo completamente diferente. Los ojos de todos comenzaron a brillar y luego comenzaron a estallar. El 13º príncipe de la familia Yi está aquí. Va a ser pródigo y derrochará dinero en el pabellón elegante Smile. Los asientos son limitados, aquellos que quieran ir, ve rápidamente ahora. Ah, el 13º príncipe va a ser pródigo de nuevo. Elegante Smile Pavilión, nunca antes había estado en un lugar de tan alto grado. Jajaja, quiero comer y beber bien hoy. En un período de tiempo muy corto, todos en la calle comenzaron a descartar todo lo que tenían que hacer y corrieron hacia el lugar donde se encontraba el restaurante más lujoso, Elegante Smile Pavilión, y al mismo tiempo dejar salir todo tipo de cosas. De diferentes víctores. En este momento, todos sabían una cosa, y era que aunque el 13º príncipe de la familia Ie malgastaría dinero, él no gastaría dinero especialmente para otros. Si no pudieras tomar asiento, él no le pediría especialmente a alguien que arregle más asientos. Por lo tanto, en este momento, si uno quiere disfrutar de este almuerzo gratis, tendrían que arrebatar un asiento para uno mismo. Esto hizo que todos corrieran con tal vez la velocidad más rápida que habían alcanzado en toda su vida. Algunos incluso desearon poder crecer 2 piernas más para correr más rápido. Sobre los asuntos relacionados con el 13º príncipe de la familia Ire, todos en la capital imperial ya los conocían claramente. Sabían que el 13º príncipe solo estaba malgastando dinero porque quería ser un hijo pródigo, y hacia estas acciones, la familia Ie no lo restringió en absoluto, lo que le permitió malgastar dinero de la forma que quisiera. Alguien estimó aproximadamente que la cantidad de dinero que el 13º príncipe ya había gastado en los últimos años, era de al menos alrededor de 1 millón de monedas de oro. Esta cantidad ya era suficiente para permitir que una familia fuera próspera durante algunas generaciones. Solo la familia Ie tendría la capacidad financiera de permitir que el 13º príncipe desperdiciara tanto dinero de una manera tan imprudente. Era solo que era muy extraño por qué la familia Ie consentiría al 13º príncipe en su objetivo de malgastar dinero para convertirse en un hijo pródigo. ¿Fue simplemente por su especialidad? Todos tenían mucha curiosidad sobre este asunto, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a acostumbrarse lentamente a las prácticas del 13º príncipe, y se olvidaron de reflexionar sobre este asunto. Disculpas, nuestra tienda actualmente no tiene más asientos disponibles. Cuando alguien corrió hacia el pabellón Elegante Smile, el asistente del restaurante los bloqueó afuera. No es que Elegante Smile Pavilión no quisiera ganar más dinero, es solo que no tenían otra opción, ya que simplemente no quedaban asientos vacíos en el restaurante. Mierda. ¿Por qué no expanden su lugar un poco, tan rápido y ya no hay espacio? Algunas personas que no estaban dispuestas a renunciar al destino comenzaron a maldecir en voz alta. Amigo, nuestro lugar ya es lo suficientemente grande. En la capital imperial, entre todos los restaurantes en el distrito este de la ciudad, nuestro lugar ya es el más grande. Es solo que, no importa cuán grande sea nuestro restaurante, todavía no es lo suficientemente grande para todos ustedes.
Nuestro restaurante no es la plaza pública, dijo el asistente. En este momento, dentro del restaurante, en un asiento cerca de la barandilla del segundo piso, donde se podía ver todo el restaurante, había un pequeño niño noble de unos 10 años, junto con una raza de tigres muy linda niña. Tigresa, ¿qué están haciendo? El niño pequeño y noble miró la animada escena de abajo mientras sostenía el menú del restaurante y preguntó mientras se sentía algo perplejo. Lo que están haciendo es que quieren aprovecharse de ti. Joven maestro, ¿no puedes simplemente no malgastar dinero y no ser un hijo pródigo? La pequeña niña tigre dijo algo impotente. Con respecto a esta pregunta, ya la había hecho más veces de las que podía recordar, y la respuesta que obtuvo fue básicamente la misma. No puedo. Mi ocupación es ser pródigo. Quiero malgastar dinero, quiero ser un hijo pródigo. Dijo el noble niño muy serio y solemne. Quizás, las palabras más serias y solemnes que había dicho en toda su vida serían esas palabras. Realmente no sé qué hacer contigo. La pequeña niña tigre sacudió la cabeza, y luego comenzó a pensar en cómo ayudar a reducir la cantidad de dinero que sus propios jóvenes despilfarradores. Aunque no podía evitar que él desperdiciara dinero y fuera un hijo pródigo, aún podía por lo menos ayudarlo a desperdiciar menos dinero. En los últimos años, siempre ha sido esta pequeña niña tigre que controla el derroche de dinero del noble príncipe. Si no, la cantidad de dinero que desperdició habría sido mucho más, y podría decirse que es varias veces más que la cantidad que ya había gastado. Es hora de pedir los platos ya. Camarero, dame un plato de fideos gruesos de bola de pescado. El noble niño ordenó directamente un tipo de fideo que le gustó mucho. Este también era un plato que la niña tigre a menudo le hacía comer. A la pequeña niña tigre parecía que realmente le gustaba comer pescado, y aquellos que no lo sabían, incluso podrían haber pensado que era de la raza de los gatos. El camarero permaneció en silencio durante un rato y luego dijo: no hay fideos gruesos. Este era un lugar de alto grado, y la comida considerada ordinaria no se podía encontrar aquí. Al mismo tiempo, el camarero no quería dejar que este noble principito comiera comida ordinaria, ya que si lo hicieran, les sería difícil obtener grandes ganancias. La decisión de este camarero también fue apoyada por el jefe del restaurante. El jefe quería devorar sin piedad a esta cabra gorda que era el 13º príncipe de la familia Ie. Era solo que, sin importar que, nunca hubiera pensado que solo por su momento de avaricia, en realidad habría traído una consecuencia que lo llevaría a su caída. Por supuesto, dentro de todo esto, también había una buena razón, que era que el jefe había sentido que un lugar de tan alto grado como este no debería ofrecer bienes de tan bajo grado al 13º príncipe. El principito miró el menú y dijo: dame un plato de congee de bolas de pescado entonces. El camarero permaneció en silencio por un rato otra vez y dijo: no hay bola de pescado. El principito dijo: dame fideos gruesos de vientre de vaca entonces. No tengas fideos gruesos. Entonces, dame un tazón de fideos de aceite de bola de pescado. No tienes bola de pescado. ¿Por qué este lugar no tiene nada? Sigo diciendo que son un restaurante de alto grado, entonces dame fideos gruesos de bola de sepia. Todos se sonrojaron de vergüenza. ¿Cómo podría llamarse este lugar un lugar sin nada? Este fue tu propio problema. El cerebro del 13º príncipe de la familia Ie era, de hecho, un poco diferente. No tengas fideos gruesos. El camarero ya tenía ganas de llorar. ¿No tienes otra vez? Entonces, dame un plato de fideos de harina de arroz con bolas de pescado. No tengo bola de pescado. Solo mátame. La pequeña niña tigre no pudo soportarlo más y dijo: joven maestro, su bola de pescado y sus fideos gruesos ya no están disponibles. Esto significa que no tienen ninguna combinación que incluya bolas de pescado o fideos gruesos. El 13º príncipe dijo: oh, no tengas ninguna combinación, entonces dame solo bola de pescado. ¡Bum! Todos se cayeron. No tengas bola de pescado. ¿Qué pasa con los fideos gruesos entonces? El camarero saltó inmediatamente desde el segundo piso y aterrizó en el piso de abajo, sin moverse en absoluto. ¿Lo que le sucedió? La escalera está a ese lado, no hay escalera aquí. El 13º príncipe de la familia Ie miró al camarero en el suelo y dijo muy lentamente: joven maestro. La pequeña niña tigre sacudió la cabeza y sonrió impotente. Tigresa, no hay nada aquí en absoluto. Cambiemos de lugar, no vayamos más a este tipo de lugar. El 13º príncipe de la familia Ie se puso de pie y arrojó casualmente unas monedas de oro por dinero para el té y bajó las escaleras.
Por supuesto, desde la perspectiva de la niña tigre, esta cantidad de dinero de té era demasiado. Rápidamente sacó una moneda de cobre y la reemplazó con las monedas de oro sobre la mesa. Esto era algo que a menudo necesitaba hacer. ¿Ya te vas? Al ver que el principito se estaba preparando para irse, todos los que estaban preparados para comer gratis quedaron atónitos. Si este principito se fuera, ¿significa que tenemos que pagar nuestras comidas con nuestro propio dinero? 13º príncipe. Alguien dejó escapar una voz como recordatorio, esperando que el principito se quedara o al menos dejara algo de dinero. Ustedes comen despacio, no tienen que despedirme. El principito dijo con modales. Joven maestro, vámonos. Al ver esta situación, la niña tigre inmediatamente tiró del principito y se fue rápidamente, porque sabía lo que esas personas querían. Ella también sabía que su propio joven maestro era obtuso y definitivamente no pensaría, y él realmente malgastaría dinero para pagar las comidas de los demás.